Hola, muy buenas tardes amigos, ¿qué tal? Nuevamente hoy día en Emprende de Valor en vivo. Quiero agradecerle a todos ustedes por seguirnos en las redes. Como ustedes saben, nosotros estamos en YouTube, estamos en Facebook y estamos en Twitter como Emprende de Valor. Hoy tenemos un tema súper importante y vital para todos los empresarios. Hoy día vamos a hablar de la experiencia del cliente y de la omnicanalidad. Espera, voy a bajar los volúmenes. Ay, disculpen que se me ha yendo el audio. Hoy día vamos a hablar de la experiencia del cliente y la omnicanalidad. Hoy, en medio de la pandemia, muchos negocios han tenido que reinventarse, relanzar negocios, relanzar tiendas virtuales, atender a los clientes que estaban manejándose muchas veces en canales tradicionales, ahora a través de la experiencia de la tienda física. Bueno, sin más preámbulos, le voy a presentar primero al panelista que nos va a acompañar, que es Marlon Ángeles. Muy buenas tardes, Marlon. ¿Cómo estás? Uy, Marlon, no le escucho bien. Perdón, buenas tardes. Disculpa. Ahora sí. Marlon Ángeles ¿Qué es tal? gerente ¿Cómo comercial listo? de Revo Consultores y él tiene una empresa 100% digital. En un momento nos va a comentar al respecto. Pero bueno, también tenemos un invitado especial que es Alfredo. Alfredo Persico, él es gerente general, él es Chief Future Officer and Co-Founder de Future Lab. Alfredo es especialista en lo que tiene que ver con la experiencia del cliente y omnicanalidad. Muy buenas tardes, Alfredo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Un gusto, Pedro, un gusto, Marlon. Es un placer Hola, estar aquí Pedro. con ustedes. Buenas tardes. Un placer, de verdad. De igual Sí, manera. y hoy vamos a tratar un tema bastante especial, ¿no? Y que creo que va a ser muy útil para todos, ¿no? Claro. Correcto, a mí me parece interesantísimo. Gracias por la invitación, antes que nada. Creo que esto nos va a ayudar a poder entender cómo es que estamos ganando valor en este contexto de cara al cliente y cuál es nuestra manera de poder pensar nuestros negocios desde una perspectiva no centrada en el negocio, sino centrada en el cliente, ¿no? Es un poco el gran desafío. De ahí que de repente la pregunta cae como madura, ¿no? O sea, de hecho, nosotros como consumidores hemos cambiado nuestros hábitos, ¿no? En general, la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a comprar en las tiendas físicas en forma tradicional, irnos a un centro comercial, irnos a un supermercado, a una tienda de conveniencia, etcétera, etcétera. Pero hoy día, por la cuarentena misma, entonces hemos entrado a una nueva experiencia del canal virtual, ¿no? Y nosotros como consumidores, ¿no? Pero también los empresarios han tenido también que crear este nuevo canal, si es que lo tenían, lo han tenido que implementar más potente, o si no la tenían, han tenido que implementar. ¿Cómo puedes evaluar o cómo podemos evaluar, ustedes también los dos como usuarios, podemos comentar, Alfredo, cómo podemos hablar de la experiencia del cliente hoy día en medio de la pandemia, en su experiencia hoy día enfrentando en las ventas? ¿Cómo podrías tú dar un comentario general de lo que crees que se ha movido la experiencia del cliente en medio de la pandemia, la atención de sus pedidos, de sus productos? Puedes hacer llegar, Alfredo. Sí, bueno, lo primero es, ¿qué es esto de Customer Experience? ¿Qué es esto de omnicanalidad? Hay como que aclarar los conceptos, ¿no? Lo primero es que el Customer Experience tiene que ver con este vínculo que yo estoy forjando entre la propuesta de valor que tiene la empresa y las necesidades que estoy teniendo de parte del cliente, cómo al vincularme con él genero algo que va más allá de un tema transaccional, también hay un consumo emocional, hay un viaje emocional y que tiene además un antes, durante y después. No solamente es un vino, compró y se llevó el producto y está contento. Aparte del producto, tienes una propuesta de valor y tienes un conjunto de emociones que participan de un viaje. Y todo eso hace que la percepción de valor sobre la experiencia de haberte comprado un servicio, un producto,
sea siempre un momento de interacción o momentos de interacción de la persona con el negocio. Eso es primero lo que hay que entender. Para entenderlo bien, cuando uno se va a contarle un cuento a su hijo, cantarle una canción, tú estás cantando o contando un todo, ¿no? Es un viaje. A ver, dile, ya no te la canto y te corto tu canción, o ya no te cuento el cuento y me voy. Te van a reclamar y te van a pedir, termíname el cuento, ¿no? Entonces, esto es un poco la experiencia del cliente, no puede ser fragmentada. Estamos hablando de una experiencia sistémica, estamos hablando de una experiencia totalizadora, pero dentro de esa experiencia existen lo que se denomina touch points. Esos touch points o puntos de contacto con el cliente van a ayudarte a que esa vivencia o ese viaje que tengas se sienta como si estuvieras, pues, ¿no? Llevando una canción armónica, bonita. Y también los touch points tienen que responder a esa experiencia global que tú le estás dando al cliente. Entonces estás hablando de una experiencia toda, pero también de aspectos importantes a nivel de puntos de interacción que se vinculan con la magia, ¿no? Que va a tener esos momentos por los que tú transitas. ¿Qué sucede cuando alguien hace un reclamo y llama por teléfono y te contestan una cosa? Luego te vas a la tienda y te contestan otra. Luego te metes, haces un correo electrónico y te vuelven a generar otro número de un reclamo y te dicen, ahora usted ha reiniciado el reclamo, tiene 30 días a partir de lo que ha generado. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas veces se duplica o se triplica un mismo reclamo por distintos canales? Entonces la omnicanalidad tiene que ver mucho con esta experiencia del cliente, en donde cada uno de los puntos de contacto, que puede ser el chatbot, que puede ser la página web, que puede ser el Facebook, que puede ser atención en ventanilla, lo que fuere, se va articulando como un todo y tenemos que generar una unicidad comunicacional con ese cliente. Entonces, para poderlo entender bien, piensen que nosotros no estamos interactuando con tus canales, estoy interactuando contigo, ¿no? Estoy buscando una respuesta de ti como un ser todo llamado empresa, retail, banca, seguros, telecomunicaciones o lo que fuere. Yo no voy a pensar en que este canal es bueno y este canal es malo. Voy a pensar que tu experiencia es mala porque no me sabes atender. ¿Cómo gestiono toda esa pluralidad de canales? Entonces, hablar de multicanalidad es distinto de hablar de omnicanalidad, que implica gestionar esa multiplicidad de canales y poder hacer que las comunicaciones que se desarrollan en uno también estén gestionadas y articuladas e integradas para que lo que se reporta por un lugar o por otro siempre sea al final un solo gran canal, por decirlo así, que existe de vínculo con el cliente y que lo perciba como una experiencia bidireccional que desde cualquier lugar donde él pueda entrar como contacto con el negocio, lo van a estar entendiendo. Entonces, hoy en día, hablar de experiencia del cliente implica hablar de omnicanalidad. Tu estrategia de contactación con el cliente por diversos canales tiene que estar unificada, articulada y gestionada. Y de esa manera tu experiencia del antes, durante y después va a ser una experiencia que vas a sentirla como como un cuento completo, no como un cuento fragmentado, como un Frankenstein, ¿no? Mucho menos supeditar al pobre cliente a los procesos de la empresa. Lo que hay que hacer es supeditar los procesos de la empresa al cliente. Esa es un poco esta relación muy importante entre brindar una buena experiencia al cliente y gestionar una estrategia omnicanal que te permita ser uno para el cliente, un todo para el cliente, ¿no? ¿Sí? No sé, ahí cómo podríamos de repente, también hay experiencias muy importantes que me contabas, Marlon, que para poder llegar a eso, a veces tenemos que fortalecer nuestra cultura como paso previo, ¿no? Claro, acotando un poco a lo que comentabas, el concepto de omnicanalidad es exactamente lo que dices, ¿no? Y lo que nosotros vemos en la realidad no sé si a ustedes les ha pasado que están en la central telefónica esperando el tiempo indefinido, pero por ahí te logran contestar y te piden el número de DNI o tu número de contacto. Entonces, lo mínimo que tiene que suceder después es que ya te conozcan, ¿no? Para eso estás ingresando. Eso sucede en el retail, sucede en la banca,
Y si tú, por ejemplo, gestionaste, como dices, un reclamo, gestionaste un carrito de compra en algún punto, el siguiente paso ya te debe conocer el que te responde, ya sea un chatbot, ya sea una persona, ya debe informarte sobre eso, sobre procesos de reclamo, sobre procesos de compra, sobre el contacto y la experiencia global del cliente, ¿no? Entonces, ahí es donde realmente problemas siempre pueden haber en las compras, ¿no? En los contactos con el cliente problemas siempre pueden haber, pero de ahí qué sacas, ¿no? ¿Qué experiencia le das al cliente para solucionar realmente su problema, ¿no? Y no le generes más problemas. A la fecha tengo 2 problemas que en realidad los estoy llevando a Indecopy y Indecopy ni siquiera contesta. Pero bueno. Claro, esta es la situación en la que estamos expuestos todo el tiempo, ¿no? Sí, Cuando un ¿no? canal no funciona, cuando un canal no está integrado, tú simplemente sientes que el negocio, tú eres un número más. Hacerte Sí, especial es ser parte de esto de que le llamaban en el año 1998 con un artículo que funda toda esta perspectiva denominada economía de la experiencia. Tú eres parte de la economía de la experiencia. Finalmente, la percepción de valor de tu experiencia es aquella que te va a permitir conectar o no. Y a lo que planteaba Pedro inicialmente, yo quería subrayar, ¿no? ¿Qué es finalmente el COVID como suceso, ¿no? Yo siempre digo que el COVID te puede haber acelerado tremendamente los procesos de adopción digital y las decisiones sobre transformación digital, pero ningún virus va a reemplazar la dirección y la estrategia que construyen las personas. Pero no importa cuánto aceleres si no sabes diseñar bien una estrategia y si no sabes hacia dónde ir. Eso lo va a plantear las personas, no un virus. Pero en este contexto, ¿qué es lo que estamos teniendo? Estamos teniendo la necesidad de entender que la gente se vuelve hipercrítica con respecto a estos canales digitales que están prácticamente en tribuna para ser atacados con metralladora, ¿no? Porque ¿cómo hacen los pedidos? Los hago a través de Internet. Entonces, todo el concepto ya se ha volcado a nivel de foco estratégico a la interacción cliente con canales digitales, por ejemplo. Y las empresas que antes decían, mira, lo que me está dando la digitalidad a nivel de ventas es solamente entre un 2 y un 5% de mis ventas totales. Entonces, ¿cómo justifico ante el directorio, ante la plan línea 1 de gerencia, una inversión en fortalecer la infraestructura digital y fortalecer los procesos de digitalización de los canales y de los procesos y todo, si al final esto no es lo que me está generando el ingreso? La migración se veía lenta. Ahora, con el COVID, hemos pasado a un paradigma en el cual la transformación digital y, por tanto, la creación de canales de captación, de retención, de fidelización, de recomendación, de retroalimentación, de venta, todos estos canales que están articulados en el journey del cliente, finalmente tienen que pensarse ya como una necesidad de sostenibilidad, no de crecimiento. O sea, antes la lógica era, antes del COVID, era yo tengo que crecer, me digitalizo. Pero ahora la lógica es, oye, si no me digitalizo, me vuelve a pasar una cosa como esta y no he evolucionado. Además, se están dando cuenta que la inversión viene con un retorno interesante porque la estructura de costos baja. Estás achatando los fijos o estás variabilizando los fijos. Entonces comienzas a darte cuenta de una serie de cosas que antes no te percatabas porque no podías dejar de tener puesta la mirada en aquello que te generaba dinero, que era lo que ya siempre venías haciendo. Pero no explorabas la evolución de tu modelo de negocio hacia un modelo centrado en un cliente que también tenía que ser formado. Otra cosa que ha planteado el COVID, formarte digitalmente. Existe la emergencia de competencias digitales. Claramente la gente ahora está más propensa a poder explorar y también ser más infiel. Por eso tu experiencia tiene que ser mejor, porque está dispuesto a ser más infiel, está dispuesto a coquetear con una empresa y luego decir, a ver, voy a buscar la otra y cuál me es mejor. Ese es el escenario que tenemos hoy en día. Si nuestra estrategia de canales no es una estrategia omnicanal, probablemente se nos vayan a pasar por todos lados los goles. Las pelotas van a entrar al arco como si nada. Y lo que tenemos que entender entonces es darle una experiencia única al cliente,
mediante múltiples canales gestionados integradamente, en donde lo que te pasa en uno, el otro ya lo sabe y no hay reprocesos, donde no te hacen el peloteo famoso. El 89% de clientes que son detractores dentro de los procesos de consulta, problemas, solicitudes o reclamos, tienen que ver con que te han ido pasando de uno a otro operador, por ejemplo, en una call center, y cada uno tenías que repetir la misma historia. Y tenías que volverle a contar el cuento. Entonces, estas son las cosas que tenemos que generar con estrategias omnicanales, más aún cuando nos vemos en un deber integrar lo digital dentro de nuestros negocios y desde el comienzo siempre pensar en articularlo. Pero insisto acá con un punto para poder terminar de redondear este concepto. ¿Cómo lo haces si el colaborador no tiene como foco al cliente, sino a su proceso y al cumplimiento de metas funcionales ligadas a esos procesos? ¿Qué quiere decir? El colaborador ve el proceso en sí mismo y no que la respuesta de cara al cliente tiene que ser una con sus compañeros de compra, de facturación, de venta, de distribución, es decir, de logística, ¿no? Tengo que comenzar a coordinar entre todos, pero no, yo tengo mi chakra, yo tengo mi silo, y desde ahí yo pienso. Entonces, claro, ahí tenemos que volver a dar la mirada, ¿no? El problema de la omnicanalidad tiene que ver con que te genera una política dominó. Es decir, tocas un dominó y ¡brum!, te mueven todas las demás piezas y se caen. ¿Por qué? Porque están tocando a todos los actores. El nivel de comunicación en red que tiene que existir es uno de los principales desafíos, porque toda la estrategia omnicanal y de experiencia del cliente aterriza en una estrategia de cambio cultural, centrada en el cliente, en donde todos colaboran para ello. Y ahí yo estaba escuchando antes de esta entrevista atentamente a Marlon, me encantó, porque él desde el comienzo trabajó con la digitalidad, desarrolló una estrategia digital con sus colaboradores, con su equipo, no solo puso al cliente como primer lugar, sino también dio el ejemplo poniendo al colaborador en primer lugar y en época de crisis. Porque si yo te pongo a ti como colaborador, como mi interés superior, es porque yo también creo que lo que le damos al cliente es de altísimo valor. Entonces, esa sinergia entre esas dos cosas lo ha logrado Marlon también dentro de su experiencia en su empresa de corredores, ¿no? A ver, no sé si, Marlon, me ayudas un poco para que entiendan qué estoy hablando. Sí, claro, gracias. Sí, Marlon, sería bueno que cuentes tu experiencia. Él formaba una empresa 100% digital. Sería bueno que él comente para que vean lo que implica la experiencia del cliente. Dale, Marlon. Bien, mira, nosotros decidimos implementar una empresa de corredores de seguros. Para que tú implementes una empresa de corredores de seguros, primero tienes que tener experiencia como corredor de seguros persona natural. Luego haces un proyecto ante la superintendencia y todo. Bueno, yo venía con la experiencia del sistema financiero, de haber trabajado varios proyectos con la superintendencia, entonces ya tenía mucha experiencia. Bueno, pudimos lograrlo en el tiempo y todo. Demora el proceso, sí, pero lo pudimos lograr. Pero en el camino ya íbamos analizando y yo les iba explicando cuál era la visión de la empresa, ¿no? La visión de la empresa era nosotros, y si bien es cierto, intermediamos seguros, pero nosotros lo que tenemos que mostrarle al cliente es la confianza en nuestro trabajo, ¿no? En nuestra intermediación. No les vamos a vender un seguro, nosotros no vamos a ir a insistirle a vender un seguro, ¿no? Sino nuestra intermediación debe ser confiable, ¿no? Y sobre eso siempre soportado en la tecnología. Entonces, cuando fuimos avanzando, fuimos creciendo, siempre fuimos capacitando a nuestros colaboradores, los que nos acompañan, y siempre iban aprendiendo cada vez más y más detalles. Todos nuestros procesos siempre eran que hay que digitalizar, tenemos que tener escaneados los documentos, no podemos hacerlo así, no podemos depender de esto, y siempre estábamos manejando de esa manera. Y paralelo a eso, desarrollando una plataforma para gestionar todos nuestros procesos mientras íbamos aprendiendo, porque también es todo un proceso de aprendizaje junto a las compañías y todo. Y paulatinamente íbamos avanzando, rediseñando los procesos, siempre pensados en la orientación al cliente y que sea soportado por la tecnología. Y
también nuestra imagen manejada desde el primer momento de esa manera. Y cuando sucede este tema de la pandemia, de la cuarentena, nos reunimos, me acuerdo, estuvimos muy poco tiempo en la oficina y simplemente nos dimos la vuelta y seguimos trabajando cada uno de su casa y trabajábamos operativamente al 100%, solo que, bueno, todos los sectores económicos estaban estancados y por ende nosotros también, ¿no? Pero desde el primer momento que se empezaron a reactivar y se empezaron a contactar con nosotros, hemos seguido trabajando sin problemas. Ahorita estamos trabajando operativamente, trabajamos al 100% y creo que hasta más, ¿no? Se han ido adecuando cosas, cada uno desde su casa, cada uno desde su ambiente. La empresa busca de alguna manera darles cada vez más facilidades a los colaboradores porque es nuestro compromiso, pero o sea, seguimos trabajando y estamos trabajando bien, ¿no? Y bueno, hemos recibido comentarios de algunas compañías indicando que somos los que hemos seguido trabajando, que hemos seguido creciendo y estamos en este proceso y eso nos hace sentir a todos, pues, bien, ¿no? Ven resultados en realidad que ven que el vecino que no lo tiene, ¿no? Entonces, se hace sentir esto que hemos venido trabajando, ¿no? Ya se van viendo resultados. Como dice siempre Pedro, me dice, tu empresa nació digital desde el primer momento, ¿no? Bueno, fue pensada de esa manera, ¿no? Y vamos a seguir en ese camino. Esto me parece buenísimo, porque eso tiene que ver con, además, el concepto de tu programa, Pedro, ¿no? Emprende valor, ¿no? O sea, Claro. es justamente el concepto de, ¿y ahora qué implica un emprendimiento? Un emprendimiento que no viene pensando con omnicanalidad, un emprendimiento que no piensa en la experiencia del cliente. Simplemente, el COVID lo único que nos ha hecho es agudizar lo que tenía que ser visto, ¿no? Pero también nos ha denunciado la falta de anticipación que tenemos, porque, a ver, en el ODS, uno de los objetivos y en la meta 1, ¿cuál es la primera? Las epidemias. Estaban ya planteados ahí. ¿Cómo se plantea esto? Número de camas de UCI que se puedan tener, tienen que ver con las cosas que tenían que ver con la inversión pública en salud, que no nos interesa. Y desastres naturales también están. Si pasa un terremoto, si pasa un tsunami, ¿no? ¿Qué pasa si sigue así como estábamos haciéndolo en la capa de ozono? Creemos que podemos saltar hasta el techo diciendo ya la capa de ozono se recuperó y ahora violentémosla de nuevo. Entonces, claro, vivimos a la espalda de una realidad en la que incluso la digitalidad debe ser pensada como una estrategia de sostenibilidad, pero además de construcción de un valor sostenible. Menos emisiones de carbono, no, menos, digamos, contaminación ambiental, mayor facilidad para poder interactuar para objetivos o motivos solidarios, conectar a la comunidad con la empresa, con la naturaleza. Hay que comenzar a pensar en nuevos modelos de negocio que además el cliente va a comenzar a valorar. Es decir, la experiencia del cliente va a ser una experiencia que va a integrar aspectos cruciales, importantísimos, de cómo tú como empresa generas valor y que además tienes que aprender a comunicarlo por los canales con los que tú te vinculas con el cliente. Esto generará clientes hipercríticos, ¿no? Clientes que realmente comiencen a analizar la propuesta de valor que tienes con él, inclusive hasta dónde inviertes el dinero como un banco, por ejemplo. Existen experiencias de banca ética. Yo hasta ahora no sé por qué no puedo saber qué hace el banco con mi dinero. ¿Dónde lo invierte? ¿Lo invierten en armas? ¿En dónde lo están invirtiendo? Yo quiero saber, porque si yo sé que un banco está invirtiendo dinero en algo que a mí no me cuadra porque hace daño a la gente, genera ruptura del tejido social, genera guerras o depreda el medio ambiente, entonces yo retiro mi plata y lo pongo en otro banco. Ese es el tipo de cliente que vamos a tener. Ese es el tipo de cliente que va a comenzar a tener conciencia planetaria. Entonces, esto tiene que ver mucho con que la experiencia del cliente no solamente es la manera en la que tú le das un producto, sino que se entienda, es el vínculo con la marca, es el vínculo con la empresa, es la confianza
que tú me lo comentaste muy bien, Marlon, al comienzo, que era, nosotros no vendemos seguro, me dijiste, nosotros vendemos confianza, ¿no? Es la confianza, criterios y atributos de valor como la transparencia, la ética, van a tener que estar de la mano de los nuevos modelos de negocio que desde que nacen tienen que contemplarlo. Y aquí también un tema que me parece un aprendizaje fundamental, y es que tu experiencia del colaborador deriva en una experiencia del cliente. Y eso nos permite poder tener articulados tres grandes, llamémoslo así, ambientes, medio ambiente: el digital, el hábitat donde estás, el espacio físico, y lo humano, lo cultural. Ya no puedes pensar, vamos a trabajar sobre la cultura nada más, que era el engagement con tu colaborador. Tienes que trabajar lo digital, sí o sí, que tú lo trabajaste, Marlon, lo espacial, el espacio. Ahora digamos, algunos de mis colaboradores nos piden, por favor, para coger las sillas de la oficina y llevárselas a su casa. Claro, hay que hacerlo, ¿no? Porque tienes que darle un espacio adecuado. ¿Cómo lo vamos a gestionar? Estas son cosas que tenemos que ir pensando en estos tres niveles: digitalidad, el espacio físico, el ambiente donde estés, y la cultura, que tienen que ser orientadas al bienestar y desarrollo del colaborador y que además exprese en la conexión con tu cliente. Y aunque les parezca mentira, eso es omnicanalidad, porque la omnicanalidad es articular los canales de comunicación interna, no trabajar por silos, generar formas de colaboración digital máxima que ayudan a que el cliente encuentre un solo frente desde la perspectiva del negocio. Cuando trabajas con silos, la digitalidad no te ayudó a poner contacto en la gente, sino simplemente a trabajar soluciones por cada área. Entonces no estás generando una omnicanalidad que te ayude a dar una respuesta de conjunto al cliente. Entonces todas estas variables físicas, digitales, culturales, tienen que ser pensadas para articular la omnicanalidad desde la experiencia del colaborador y que se traduce en la experiencia del cliente. Ese es como el resumen que quería comentarles, y de repente ahora explorar algunos casos también, ¿no? Sí, Claro. yo quería hacer un comentario y también una pregunta al respecto, ¿no? O sea, hoy día el cliente tiene más poder. De hecho, nosotros o sea, hablando de omnicanalidad, ¿no? Antes de la implementación de tantos canales digitales que ahora se han implementado, normalmente tú tenías un reclamo en una tienda y lo manejabas en la tienda o en un local físico, pero eso quedaba ahí. Si había un problema o un reclamo, se solucionaba en ese momento en la tienda, pero hoy día, cuando hay un reclamo, está en las redes. Entonces, ese problema de experiencia o de mala experiencia del cliente ya no es solamente con el cliente que estaba antes en mi tienda física, sino hoy día ya ese reclamo lo ven miles de personas, se enteran de los problemas, de la mala experiencia que pueden tener con mi negocio o con cualquier negocio, ¿no? Entonces hoy día realmente vemos, o sea, otra cosa que vemos del cliente, se ha empoderado, ¿no? Tiene mayor información y está más empoderado. Entonces las empresas se enfrentan a otro tipo de cliente hoy día, ¿o no? ¿Qué dice Alfredo? No, correcto. Acá tendremos que ver cuáles son las tendencias emergentes a nivel de consumo, ¿no? ¿Cuál es esa nueva manera en la que la persona está vinculándose con propuestas de valor? ¿Cuál es la manera en la que está explorándolas? ¿Cuál es la manera en la que está además tomando decisión si se mantiene o no se mantiene? Y claro, en este momento en economías de confinamiento como las que vivimos, hay nuevas tendencias que nos permiten el fortalecimiento de competencias digitales que antes no existían, y por tanto la exploración de plataformas digitales se está haciendo con mucha mayor intensidad que antes. No es por nada que los niveles de consumo de la gente haya bajado por los problemas económicos, pero sin embargo las compras por Amazon hayan subido. O sea, lo que trato de decir es, tienes menos capacidad adquisitiva, compras menos, tu economía se ha precarizado. Es claro eso. Sin embargo, los niveles de compra en Amazon se han disparado. Porque realmente las compras que estaban totalmente soslayadas en el plano digital, como las minoritarias, ahora se han vuelto una de las formas de subsistencia de la gente y de acceso que antes no podrían haber tenido. Además se encuentran que está la cultura del, por ejemplo, hablando de tendencias de consumo, yo no soy un total price, ¿no?
Entonces tú eres un total price, tú eres uno que gasta lo que... O sea, yo en mi generación veo y digo, ya quiero y compro. Y un millennial o un centennial, sobre todo, te dicen, estás loco, no ha buscado ofertas. O sea, el signo tachado con la oferta. Y yo digo, por Dios, y me acuerdo que mis colaboradores, ¿no? Personas que a veces tenían 24, 23 años diciéndome, es que Alfredo, tú eres un total price. O sea, eres de otra generación. Tú compras lo que ves y no estás evaluando el mejor precio, porque son buscadores de ofertas, por ejemplo, para temas de e-commerce, ¿no? Entonces, todo esto nos lleva a repensar este consumidor que está adquiriendo criterios de discernimiento para la toma de decisiones en su compra. Y que estos criterios de discernimiento cada vez se van afinando más porque su búsqueda es de carácter exploratorio y no es simplemente de fidelización con un sistema. ¿Qué quiere decir esto? Primer punto, que la opción de fidelización del cliente es ahora para las empresas que están migrando a lo digital. Tú tienes que ser el primero que convoque a tu cliente a migrar a lo digital, educarlo en lo digital para que después no se te vaya y tu tasa de churn, tu tasa de fuga sea menor. Pero es el momento. Quienes ganen la batalla de evangelización de plataformas digitales, esos son los que van a poder mantener más a los clientes y además tener tasas de churn menos dramáticas, sabiendo que igual son, como les digo, modelos de decisión exploratorios los que están teniendo las personas y no son tan fieles al negocio. Pero tienes que generar gran impacto para que tú puedas ganar ese tema, ¿no? Entonces, ese espacio, ese campo de oportunidad. Entonces, sobre esto es lo que tenemos que comenzar a ir modelando nuestras estrategias omnicanales para poder tener impacto real en el comportamiento de los consumidores. Tenemos que meternos a la parte digital. Lo que sí quisiera ahí plantear es que también dentro de esto tenemos que ver quiénes son dependientes y quiénes son independientes, ¿no? Por ejemplo, acá tengo a mi hija, tengo a mi hijo, que están jugando por ahí, Ley está en un lugar consumiendo conectividad mientras que yo tengo que hacer un trabajo y enviar 1000 cosas y de repente esto me implica un tipo de consumidor que tiene dependientes debajo de él, ¿no? Y que esto le plantea una carga familiar importante. ¿Cómo generas confianza? ¿Cómo lo ayudas a poder vincularte con esa persona? Y por otro lado tienes los que son independientes y son más exploratorios. Esos buscan por todos lados, están buscando las mejores ofertas, en realidad no tienen problemas más que su propia responsabilidad. El otro realmente carga con, oye, tengo que hacer los gastos bien, tengo que meterme en las plataformas adecuadas, qué es lo que hago, mi gasto a cuentagotas. Hay una serie de cosas que de repente tienen estas personas que ahora tienen dependientes a su cargo dentro de la casa y los que más bien son independientes, como para poder ver arquetipos de base, ¿no? Entonces hay que comenzar a ver eso y investigarlo. En Future Lab nosotros nos dedicamos a hacer investigación y además hemos creado un modelo que se llama Digital Agile Research para poder investigar el comportamiento del consumidor en las comunidades virtuales, a través de entrevistas y una serie de estrategias que podamos tener para levantar deep data, data cualitativa, más allá del big data, y poder entender el por qué hace lo que hace y qué lo motiva a la acción. Y ahí tienes que ir levantando, evidentemente, tendencias de acuerdo a tu audiencia. Esto resulta fundamental. O sea, en este momento la experiencia del cliente que no es abordada más que con Big Data, que te da 1000 datos, pero no están contextualizados ni tienen sentido, tienen que lograr también contextualizarlos y darle sentido. Y eso es investigación cualitativa. Entonces, ahí hay un tema de Big Data and Deep Data, ¿no? Data profunda y data gigante, ¿no? Poblacional. Son un poco los desafíos ahora de la omnicanalidad y de la experiencia del cliente a nivel de research, de investigación. Bueno, hay un poco para piponear. Claro. Pedro, Alfredo, sobre lo que comentabas, también quería acotar el hecho de que nosotros a la fecha considero que tenemos una gran oportunidad, ¿no? Los empresarios al reinventarse están en este momento desconcertados y dicen, bueno, tengo que volver a hacer todo o tengo que cambiar. Entonces, es la gran oportunidad para decir, si voy a cambiar, lo voy a pensar digitalmente, ¿no?
lo voy a pensar orientado al cliente, lo voy a pensar, y todos mis procesos los voy a pensar primero. La tecnología está lista para usarla, pero primero tienes que pensar en los procesos, no, o sea, el reinventarse no es contratar el primer e-commerce que esté al frente y que te ofrezca el más barato o que te lo haga más rápido, ¿no? Entonces, es definir tus procesos y es, o sea, es relativamente sencillo en decir, bueno, yo voy a vender un producto, ok, ¿cómo lo voy a trasladar? Va a haber reclamos, ¿cómo los voy a atender? Va a haber devoluciones, ¿en cuánto tiempo las voy a recibir? ¿Cómo las voy a resolver? 4 o 5 puntos principales. Y de ahí esos van a ir creciendo y creciendo y dándole soporte y todo. Entonces, una vez que tengas un mapa general, vas y buscas la tecnología. Dices, quiero esto, que me soporte esto. Y la vas a encontrar. Entonces, ahí es donde vas a lograr una oferta de valor que te va a diferenciar. Y vas a encontrar lo que tú decías, ¿no? La disminución de los cargos fijos o los fijos van a trasladarse a variables y te vas a dar cuenta lo rentable que es. Y si digitalizas cada vez más, van a seguir bajando tus costos. O sea, definitivamente. Entonces, es una gran oportunidad. Solamente hay que tomar en cuenta este proceso y tal vez no alocarse, ¿no? Hacerlo rápido, pero concienzudamente. Exacto, y además pensando la percepción de valor que tiene el cliente Uh-huh. del cambio que estás haciendo. O sea, todo el centro es los procesos que implemento, los procesos de ahorro en estructura de costo, las maneras en las que comienzo a entender que habían cosas que se repetían innecesariamente y que las puedo automatizar. Son aspectos que también tienen que ver, por ejemplo, ¿por qué invertir en tecnología voz a texto? ¿No? Uh-huh. O de texto a voz. Claro. Tecnología que te permite escuchar respuestas del cliente, una maquinita te va capturando las palabras que está usando el cliente y te va haciendo un análisis de las palabras recurrentes a nivel del call center, por ejemplo, con la que yo hablo y te digo, mira, están utilizando estas palabras y en función de la repetición de estas palabras, los clientes normalmente marcan una experiencia del 6 para abajo, no llegan al 10, cuando les tratas de esta manera. Entonces tienen las palabras recurrentes que son las que no deberías utilizar. Esto es lo que te da la omnicanalidad, ¿no? Claro. Comenzar a entender qué digitalizo, por qué lo digitalizo, cómo genero métricas, ¿no? Y poder entender las interacciones verbales también como fuente de información sobre la cual yo voy a ir probando, midiendo y aprendiendo, que es un ciclo permanente, que es muy lean startup, muy mentalidad de emprendedor, ¿no? Que es pruebo, mido, veo el impacto y saco un rol, un return on learning, un retorno sobre el aprendizaje, no return on investment, o sea, no retorno a la inversión, sino return on learning. O sea, ya entendí, por acá va, acá lo fidelizo más. Tengo que ver cómo estoy impactando con métricas claras en la captación, en la retención, en la fidelización y en la recomendación, que son un poco las métricas claves con las que nosotros vamos midiendo el pulso, ¿no? Y evidentemente el Net Promoter Score está ahí, evidentemente está, digamos, la vida del cliente, lo que le llaman la tasa de fuga o el churn. Hay un montón de métricas que podríamos tener para poder medir nuestra propuesta de valor. Y hablando con un amigo una vez, me decía él, Francisco Gaviria, es una perspectiva rara porque es una persona que sabe de finanzas pero entiende de experiencia del cliente, y me decía, ¿no? La percepción del valor va a ser muy importante cuando, por ejemplo, una empresa de servicios le pregunte al cliente ¿en qué medida he contribuido, ¿no? con el logro de tus objetivos o he incidido en el logro de tus objetivos estratégicos? Eso es comenzar a pensar en cuánto estás orientado a tu cliente, ¿no? Muy interesante porque era una medición desde la parte estratégica, ¿no? Entonces yo creo que eso es crucial en este momento. Y evidentemente hay ahora que pensar las tecnologías que nos permitirán vincularnos con mayor intimidad con el cliente, que bueno, creo que esa es la siguiente parte que tenemos que hablar, el futuro, ¿no? ¿Cuáles son las tecnologías, las maneras en las cuales esta omnicanalidad nos permite ganar potencia, ¿no? Hola, hola. Sí, Pedro, se te escucha. Justo, sí. Quería solamente, creo que hay algunas preguntitas, hay dos preguntas buenas que quería compartirlas, que creo que van a los puntos que hemos hablado.
No sé si lo lees, Marlon, para que lo leas. Ya. La Buenas primera, noches. Una Rebo, pregunta. asesor de... Sí. Sí, una pregunta antes de la pandemia. Había en Perú mucho temor a las compras por Internet. ¿Qué tiempo creen ustedes que tomará perder ese temor? Ya hay varios reclamos en Indicopy. Gracias. No, está buenísima, está buenísima. Yo ahí les plantearía lo siguiente, ¿no? En realidad, les repito, las empresas no necesariamente habían invertido en sus canales digitales y cuando han tenido forzosamente que migrar a los canales digitales, ha sido porque a la par se ha estado desarrollando competencias digitales. Tengo que hacer algo y tengo que hacerlo por plataformas digitales. Entonces, lo que antes era un tema marginal para las empresas de retail, ahora se convertía en su salvavidas de subsistencia. Pero la inversión en infraestructura digital que habían generado no era la inversión que les permitía acoger la cantidad de demanda que se produjo en materia de consumo por canales digitales. Entonces, la integración de dichos procesos, al ser eminentemente presenciales, muchas de estas empresas de retail, por ejemplo, no tenían la capacidad de articular lo que tú ingresabas por un canal, el otro ya lo sabía, la otra área también, la otra área, y cuando tenías un expediente, por decirlo así, todo el mundo sabía qué tipo de respuestas poderte brindar. ¿No? Esto no pasaba. Porque esto es un proceso de implementación en cortísimo tiempo, que a veces toma 2 años y que ahora se ha tenido que hacer en 2 meses, 3 meses. Entonces, efectivamente, la tasa de reclamos es altísima, pero no va a parar el tema de usabilidad ni demanda de canales digitales. Lo que va a hacer es, se va a incrementar la exploratoria de distintas plataformas y te vas a quedar con la que mejor te resultó. Pero mientras tanto, las competencias va a ir, ¿no?, generando otros valores y tú vas a seguir explorando. Ah, mira, ya mejoró. Me indicaban, por ejemplo, una amiga que estaba haciendo compras por internet y que ahora pide a la farmacia y le llega al día siguiente. O una cadena de supermercados lo está pidiendo y le llega al día siguiente. Entonces, los timings, ¿se acuerdan ustedes cuando esto comenzó? Te planteaban de aquí para 15 días, de acá a 1 semana y media. Así te decían. Y tú decías, por Dios, ¿cómo me abastezco? ¿No? Y entendiendo además que las personas en Perú pueden tener un smartphone y generar ventas digitales, pero que el 50% de los peruanos no tienen refrigeradora. Entonces, ¿qué voy a estar esperando hasta ahí? Entonces, esto es lo que tenemos que ir pensando en materia de lógicas de consumo. Yo creo que los reclamos, voy a ser un poquito apocalíptico, van a incrementarse, pero al mismo tiempo se van a ir refinando los sistemas digitales de venta, de captación de cliente, de delivery, ¿no?, de retroalimentación. Todo eso va a irse optimizando. Pero es que, claro, comenzaron la carrera cuando el problema ya estaba. O sea, estuvo el COVID y comencé a implementarlo. Pero no creo que esto sea algo que más bien decaiga, sino es algo que se va a convertir cada vez más en lo que denomino nuevas normalidades, porque a mí no me gusta hablar de la nueva normalidad. Yo desde hace tiempo hablaba de que vamos a pasar a una nueva normalidad en el sentido de que van a generarse nuevas normalidades, y esas nuevas normalidades van a tener su característica en el estatus socioeconómico donde se genere y en la comunidad en la que se articule, ¿no? Porque es distinta la nueva normalidad para ti, Clio Chico, en Villa María del Triunfo, que la nueva normalidad para una persona de La Molina. Es una nueva normalidad para alguien que tiene su trabajo, tiene que ver con el conocimiento de la creatividad, por ejemplo, y que puede hacer teletrabajo, o que tiene que ver con contactación de clientes, con respecto a uno que tiene, que es obrero, ¿no?, y que tiene que ir de todas maneras a hacer trabajo en planta. Van a tener nuevas normalidades, definitivamente todo cambió, pero ¿qué nuevas normalidades? Esperemos que no sean normalidades de la desigualdad, ¿no?, donde normalicemos las distintas desigualdades que esta crisis está produciendo y donde las empresas no saben responder con modelos centrados en acceso a esa nueva demanda, pero también a esa nueva forma de tener que acoger también a la gente en este proceso de remontar la situación, ¿no? Entonces,
Y yo creo que va a ser un aprendizaje. Y sí, van a incrementarse los reclamos, sí, se van a pulir, se van a perfeccionar, y las ventajas competitivas de cada uno en torno a la omnicanalidad que puedan manejar va a ser un factor decisivo, y vamos a entrar en una etapa de economía de la experiencia, definitivamente. Desde lo presencial, articulado con lo digital, pero es una economía de la experiencia la que se va a posicionar, que antes era muy marginal y solamente las bancas, los telcos y los seguros lo sabían. Y otros lo habían, y los retails, ¿no? Y otros lo habían hecho al margen. Ahora ya no. Ahora todo el mundo va a estar preocupado en cómo está participando esta economía de la experiencia. Así es. Excelente, gracias. ¿Tú querías comentar algo sobre esa pregunta, Marlon, o seguimos con la otra pregunta? Sí, yo como les comenté al inicio, yo también soy parte de los que tienen reclamos a la fecha y que ni Indecopi me responde, así que estoy dentro del porcentaje de reclamos. Y lamentablemente yo pienso que va a demorar mucho. Pero bueno, así es parte del proceso de aprendizaje, como lo comenta Alfredo. Queremos agradecer a todos los amigos que nos están haciendo preguntas. Muchas gracias a Rebo Asesores de Seguros, también alguien del equipo de Marlon nos ha hecho la pregunta. Gracias, Teresa, por tus saludos. Y la Cata, que también saluda a Alfredo. Gracias, ella vende unos equipos de tecnología japonesa. Y también hay una pregunta de Claudia Pietra. A ver, Marlon, ¿lo puedes leer, por favor? A ver, Claudia Pietra, los reclamos en algunos casos no son atendidos porque al no tener contacto con el cliente se cree erróneamente que no hay que atenderlo porque no insistirá o se cansará de llamar. Lamentablemente tiene mucha razón. Sí, acá uno de los temas tiene que ver con, digamos, en educación existe lo que es el currículum y lo que se llama el currículum oculto. El currículum oculto es lo que pasa a nivel de lo no normado. ¿Y cuáles son esos aprendizajes que se dan en la cotidianidad que no están prefijados dentro del currículum formal de la escuela, ¿no? Que es donde uno vive? Algo así pasa con el tema de los reclamos. Tienes como la agenda oculta del colaborador y lo que plantea la empresa. Para la empresa es muy importante atender los reclamos. Para el colaborador es como ya no ha vuelto a contactarse, ya al diablo que después pase, ¿no? Pero lo real también es que existe un crecimiento cada vez más fuerte de la sensibilidad en torno a la respuesta de un reclamo. Y esto se ha intensificado en distintos rubros, desde Indecopi hasta, por ejemplo, organismos como Susalud, ¿no? Como la Superintendencia Nacional de Salud u OCIPTEL también. Entonces, cada vez la gente sabe que tiene que reclamar, aunque le da pereza. Y cuando reclama, ya se molestó tanto que la sigue. Entonces, no es tan cierto que la gente lo deja, pero tal como señala el comentario, muchas veces la cultura oculta de la empresa, la que no se quiere ver, lo que hace es dejar dormir algunos expedientes que no lo ven tan trascendentes. Pero la generación de multas en Indecopi, el riesgo que eso conlleva es altísimo. Y además, el detractor te motoriza un proceso de no compra en muchas personas. Veamos nomás cuánto afecta el rumor en temas de banco con el tema de préstamo reactiva, por ejemplo. Cuánto las pymes y las pequeñas empresas han comenzado a motorizar por redes sociales comentarios sobre por qué no irse a las cajas o por qué no estar con bancos minoristas en vez de estar con bancos grandes. Todo el ruido que se genera, no digo que sea sí o no, pero bueno, lo real es que la repartición del fondo reactivo ha sido increíble. Más del 70% se han ido para las grandes empresas y las microempresas y pequeñas empresas. Hay que decirlo, no sé qué pasó con la ética de la gente, pero se suponía que esto iba para la pequeña empresa, para la microempresa y ya para la mediana empresa, por último. Pero ha ido para los grupos económicos, los grupos empresariales. Y los bancos han tenido esa posibilidad de vincularse con la gente y no lo han hecho. Han utilizado los préstamos para las empresas del grupo, 70 y tantos %. Entonces a mí me parece esto, por ejemplo, va a mellar la experiencia del cliente
que están teniendo las pequeñas empresas y las microempresas con los bancos. Esto va a minar la confianza que hay, porque es a mí no me diste porque soy pequeño, ¿no? Cuando yo soy el que más lo necesita. Este es el concepto que vamos a tener que pensarlo bien, porque tiene que ver con esta realidad de que a veces lo que no nos parece naif, ingenuo, como no contesto este reclamo, que se muera, la gente ya no perdona y las redes sociales te la pidan. La gente ya no perdona. Y un reclamo, incluso por redes sociales, es más fuerte que la multa de Indecopi. Entonces, lo que tenemos que formar para responder de alguna manera a esa pregunta es la cultura de la empresa tiene que estar orientada al cliente. De lo contrario, la promesa de valor no se cumple de cara al cliente. Ahí no sé si hay alguna pregunta más de repente, alguna... Excelente. Hay una pregunta más, Pedro. Sí. Uy. ¿La colocas o la leo? Hola, hola. Sí, hay una pregunta más de Ya. Aldo. Sí, la leo. Aldo Quinto. Buenas noches. Aldo Quinto, gracias Aldo. ¿Cuándo la omnicanalidad pasa a ser omni-experience? Muy bueno. Me encanta la experiencia. Estos conceptos que se van cada vez poniendo, ¿no? más en onda. Es que efectivamente el concepto de la omnicanalidad, que tiene que ver con la integración, gestión de múltiples canales para poder generar una unicidad en la experiencia, finalmente te plantea cómo entiendes las distintas experiencias que tienen que ver con los journeys, pero es un concepto más complejo. Tú tienes un big picture en un banco, me hago cliente, por ejemplo. Tienes otro gran journey que es, no es que me hago cliente, sino me atraso. No me atraso. Tienes otro que es, adquiero un nuevo producto, ¿no? Decides journeys, ¿no? Tienes journeys. Cada uno de estos journeys, finalmente, hacen un conjunto de experiencias que tienen que ver con ya no el concepto solo de viaje, de journey, viaje, sino de vida, de línea de vida, de ciclo de vida. Y la manera de articular ese ciclo de vida es con una omniexperiencialidad, si se puede llamar de esa manera, con un histórico de tu vínculo con el cliente por las distintas etapas y viajes que pasaste a través de la omnicanalidad. Entonces, más o menos de esa forma lo podrías enfocar cuando hablas de omni-experience, ¿no? Que es como yo articulo el histórico, las métricas y genero tal nivel de personalización que se puede dar con inteligencia artificial, que sé perfectamente cómo tener enganchado con las ofertas que a ti te gustan, lo que tú normalmente compras, tus patrones, la publicidad que te llega es para ti, el portal se personaliza cada vez que ingresas con las últimas búsquedas que has tenido, y así hablamos de omni-experiencialidad o omni-experience, ¿no? Me dices si te he respondido a la pregunta, pero me encanta porque es como, siempre existe un más allá del término inicial y es correcto. Yo, por ejemplo, no hablo solo de Customer Experience. Hemos desarrollado con mi socio Jorge Juárez Lee y con la empresa y los colaboradores un marco que se llama People Experience. Porque tú no eres un rol nada más, eres una persona. Y esta omniexperiencialidad de la que tú estás señalando se conecta con la vida de la persona que va más allá de la transacción que se da, o sea, la lógica transaccional y la lógica de consumo emocional. O sea, más allá. Tiene que ver con tus metas, tu propósito de vida, tu proyecto de vida. Y esa riqueza, tu rol de compra, no solamente es rol de compra, es finalmente tu rol familiar, tu rol de repente de sostén en la familia, de soporte familiar, es tu rol de padre, es tu rol de profesor, es tu rol que está interfiriendo en esa compra, porque somos una unidad compleja de muchas experiencias que participan en el acto de compra. Entonces tengo que entender tu vida para entender cómo enganchar contigo, más allá de solamente tu rol como cliente, que es importante. Por eso, por ejemplo, yo digo PX for CX, People Experience, aplicado al Customer Experience, que es un poco lo que con Jorge Juárez Lee, mi socio, venimos impulsando ya buen tiempo para ver más allá de las ataduras mentales de un rol,
y entender que detrás de un rol hay una persona que tiene un mundo complejo, rico, con el que tienes que conectar tu propuesta de valor, ¿no? Pero gracias por esa pregunta de omniexperiencialidad, está buena. Bueno, una de las cosas que los desafíos hoy día es pensar sobre el futuro, ¿no? So, la empresa en la cual tú pues has fundado, Future Lab, trabaja mucho sobre el futuro. Y creo que hoy día, en medio de la pandemia, por un lado hay una negatividad por algunos problemas que podamos tener propios de los negocios que están parados, pero creo que hay una gran oportunidad hoy día para repensar los negocios y para pensar en el futuro. Creo que hay una buena oportunidad. ¿Cómo repensar hoy día el futuro en medio de la crisis, Alfredo? ¿Qué nos aconsejas hoy día a los empresarios? Bueno, lo primero es, tenemos que hacer research más que nunca, tenemos que hacer investigación cualitativa que nos permita tener, le llaman thick data es data densa, también le llaman small data, y también nosotros le denominamos deep data, que es data profunda. ¿Qué es esto? Es el entender los cómo y los porqués de las personas. ¿Por qué haces lo que haces y cómo haces lo que haces? Y tienes que ir ahí al contexto y conversar con la gente. Y ahora tienes que saber explorar contextos digitales. Ese es un poco el concepto. Tienes que entender sus motivaciones. De nada te sirve leer solamente patrones de Big Data. ¿Qué te dirá el patrón de Big Data? Madre mía, te saca toda la analítica en función de las categorías que organizaste. Y después dices, ¿y esto cómo se interpreta? Claro, pues darle sentido entendiendo a la persona, ¿no? Entonces es como cuando dicen, ¿no? El amor existe, ¿no? Y no lo puedo ver, pero sí existe. ¿Cómo lo ves? Con el cambio en la gente, las acciones que toma, las formas solidarias en las que se organiza, la manera de acoger ante un drama. Entonces, el amor existe, ¿no? El amor se explicita, pero tienes que saberlo evaluar. Eso es lo que hace la investigación cualitativa y tienes que entender patrones de consumo emergentes que son outliers, que son cosas que se te escapan del patrón de la demanda, la evolución de la demanda, la evolución de la oferta, ¿no? Tienes que escaparte de eso y ver cuál es el outlier, lo que se sale del patrón, que además es interesante porque puede ser altamente significativo si se capitaliza en un modelo de negocio. Blockbuster, Netflix, ¿no? Netflix era el outlier, Blockbuster era el patrón hegemónico. Entonces, tienes que buscar ese tipo de tendencias. Una vez que haces investigación que le denominamos anticipatoria, tienes que tener claridad de los planes de acción con los cuales vas a generar los cambios en los journeys, en los viajes, ¿no? En esta perspectiva de gestión de la experiencia del cliente. Pero también algo que dice mi socia que es muy importante, siempre nos remarca a Jorge y a mí, ¿no? Nunca te olvides que tenemos que crear valor en los colaboradores para crear valor en los clientes. Entonces tenemos siempre que ver la dimensión de la cultura que va a permitir el romper los hilos, articularse, colaborar para responder a ese cliente desde esa experiencia que estoy diseñando. Está súper concatenado. Entonces, tienes que pensar cultura, no chakras, tejido de red, que te permita articular las jerarquías. Ahí puedes articular, por ejemplo, perspectivas como la de Kotter, en torno a sistemas duales operativos, en donde no dejas de tener una cultura jerárquico-funcional que te garantiza procesos estandarizados y que te ayuda a generar procesos eficientes y productivos. Pero además generas una estructura de red tipo startup, tipo la empresa pequeña, como la de Marlon, que te permite hacer que todo sea horizontal y la gente conecte y se generan iniciativas, focos, ¿no? Ágiles, que te permiten capturar con agilidad estratégica el cambio. Hay un rediseño organizacional que hay que hacer para poder capturar esa tendencia de futuro. Y finalmente, el tema del futuro es algo bien complejo, porque cuando hacemos investigación anticipatoria, tú tienes que pensar esas tendencias que se van a proyectar de acá a varios años y que te plantean distintos tipos de futuro. Hoy nos venden una normalidad. La normalidad va a ser la economía de confinamiento, los drones te van a llevar los paquetes a tu casa. Y yo siempre pienso en las poblaciones que no tienen ni para el dron, ¿no? Ni para el paquete que lleva el dron, perdón. Entonces, hay que darle vueltas al asunto, porque tenemos que contextualizarlo en América Latina, que es la región más desigual del mundo,
donde el coeficiente de Gini nos plantea que la concentración de la riqueza está así, en un grupito chiquitito, que además acaba de obtener el fondo Reactiva, y una base de la pirámide muy grande, ¿no? Que no necesariamente tiene acceso a poder seguir consolidándose como, digamos, el nivel de clase media, nivel tipo C, y que además se ha precarizado ahorita con la crisis. Entonces, esta situación tenemos que irla repensando, porque no hay un futuro como el que nos venden, hay varios futuros. Y tienes más bien que pensar no en el futuro solo probable, sino en el futuro plausible, ese que es muy difícil de que pase, el posible, el alternativo y el deseable, el que tú quieres construir. Y de esa manera, cuando los visualizas, te discutes las consecuencias que en el hoy están existiendo por no asumir acciones de cara a esos futuros, fortaleces el diseño de productos que puedan responder a esos futuros, generas modelos de negocio evolutivos que tengan estrategias para evolucionar de cara a esos futuros, y eso te permite lograr una capacidad que es la que no hemos tenido en el Perú frente al COVID, que es poder anticipar. Entonces, el diseño de experiencias de futuro para el cliente va a implicar pensar en múltiples escenarios de futuro y modelar productos que te harían que tu empresa muera, porque si ese fuera tu competidor, no estarías a la altura. Ese es el concepto. Y que además te permitirían poder construir cosas más prósperas que simplemente dejarte llevar por la tendencia de lo probable. De lo probable hay mucho. De lo probable hay mucho. De lo deseable hay poco. Y ahí es cuando nos volvemos creadores de tendencias. Ahí es cuando nos volvemos líderes de tendencias. Y esto me parece que es fundamental en la lógica de qué tipo de experiencias son las que vamos a dar, además en un contexto tan rico y tan creativo como Perú. Mi punto de vista incluso es algo raro, porque yo soy de la idea de que el nuevo tipo de experiencia del cliente tiene que apalancarse en modelos centrados en acceso y conectados con las comunidades. Quiere decir, no estamos viendo el capital social de la gente, sus comedores populares, sus locales, su vaso de leche. No, sitios de foco de contaminación, fortalezcámoslos. Desarrollamos propuestas de valor conectadas a la comunidad, entendiendo los mercados. O sea, no es posible, por ejemplo, que en los mercados se vote más del 70% de lo que se vota sirve para comer. Y eso no vaya a las comunidades. ¿Cómo creamos modelos de negocios solidarios, de valor compartido, que ayudan a la gente que se está muriendo de hambre y no por COVID, poder tener estrategias de subsistencia? Fortalezcamos el capital social de la gente, sus propias organizaciones de base. Trabajemos desde ahí, creando modelos de valor ahí donde el Estado está teniendo dificultades también para llegar, con emprendimientos sociales. Y esas son las nuevas experiencias de un cliente raro, un cliente comunitario, ¿no? Un cliente que está en un segmento que usualmente no llegabas y que ahora tienes que comenzar a llegar, donde hay tecnología que se está vinculando a nivel de conectividad con el contexto real de la gente, donde la infraestructura digital es infraestructura ahora comunitaria. Me pregunto las telco, ¿qué tipo de experiencia el cliente va a generar a nivel de conectividad en los asentamientos humanos para favorecer el desarrollo? No solo, porque ahora han dado un salto muy importante, están pensando en soluciones digitales, ¿no? Ya no solo en darte conectividad, darte soporte, sino darte infraestructura digital para tu desarrollo a nivel de transformación digital. Pues pensemos las telcos cómo están haciendo posible comunidades inteligentes. No Smart Cities, que es recontra grande, comunidades inteligentes. Comunidades que sean conectadas con el mundo y que estén en el lugar de la pobreza. Eso es lo que tenemos que pensar en América Latina desde mi punto de vista. Me podrán decir loco, pero creo que hay un mercado también donde una persona puede desarrollarse a la velocidad de la luz si es que la ve y logra darle el tino en cuáles son las necesidades emergentes y los patrones de consumo que están emergiendo en estas realidades, ¿no? Pero creo que tenemos que comenzar a movernos desde modelos de negocio de valor compartido y en donde la experiencia del cliente sean experiencias que realmente te digan, yo existo para ti, ¿no? Yo existo para ti, tú me conoces, tú me entiendes. Y les voy a dar una última frase. Google te conoce más que tu mamá. Eso es lo que tenemos que lograr. Eso es lo que tenemos que lograr, ¿no?
Alfredo, ¿y tú tienes algún caso de éxito en Perú sobre este tipo de análisis y que hayan tomado el emprendimiento real y sincero de ver el futuro? Mira, es un tema que lo estamos trabajando. Hay un banco con el que hemos estado viendo, que por confidencialidad no puedo nombrarlo, pero que hemos estado viendo la nueva banca del futuro y además banca minorista. Y es el banco del futuro. Y quién sabe, esa banca del futuro no tenga que ser banca, sino tenga que ser solución financiera. Ha sido muy interesante. Y esto nos plantea otra manera de vincularnos, no el concepto burocrático. Ha salido también una fintech con ese mismo contexto que se llama B89, de un gran amigo mío, Javier Salinas, que es el director de Emprende UP de la Universidad del Pacífico. Muy interesante, de verdad, recomendable su emprendimiento y además para quitarse el sombrero. Una banca ética, una banca transparente, por Dios, o sea, ¿qué estás hablando? Sí, una banca ética, una banca transparente, una banca con valores, que lo que te plantea es, además, ecoamigable. Tú dices, ¿pero qué es eso? ¿Cómo puede ser? Búsquenlo, B89. Muy interesante Mañana su está. iniciativa como emprendimiento. Mañana está. ¿Ah? ¿Quién, Javier? Ah, ¿mañana van a estar en el programa B89? Mañana viene, mañana está, No sé. mañana está, lo que pasa estaban cortándose, pero mañana, jueves, a las 7, está con nosotros el banco online B89. Ya está, ahí lo van a tener ante sus ojos. Es un emprendimiento para quitarse el sombrero, es un emprendimiento para decir, por fin la gente está cambiando el chip, estamos pensando en valor compartido, en modelos centrados en acceso, en que la banca no puede dejar de ser algo que, o sea, y de repente tiene que migrar de ser banca a solución financiera, como el 989. Mírenlo, no les quito ahí la tribuna porque creo en ese proyecto que se está motorizando y ahí uno de los fundadores, mi amigo Javier Salinas, me lo comentó, me enamoré del proyecto, me parece espectacular. Otras cosas que también se están llevando a cabo, por ejemplo, ¿no? Experiencias de plataformas educativas, ¿no? ¿Cómo no hablar de las experiencias? Hoy, más que nunca, ¿no? Que te están leyendo tus gustos, viendo tus búsquedas, la plataforma de aprendizaje de LinkedIn, la plataforma que yo represento acá en Perú, que es GetAbstract, que es líder a nivel mundial, número 1, la biblioteca de libros condensados más importante con una suite de soluciones de aprendizaje para las empresas. Es brutal, pero lo importante es que te entiende, te comprende, te lee, se personaliza, mantiene una historia, y es por ahí donde nosotros tenemos que ir viendo cómo generar mayor intimidad a través de la tecnología en la experiencia del cliente. La intimidad lo es todo, la cercanía lo es todo, y también la velocidad, evidentemente, es la palabra por excelencia. ¿Cuán veloz eres? GetAbstract cambió, por ejemplo, de cara al B2B. GetAbstract planteó su eslogan como knowledge, o sea, conocimiento, at the speed of business, a la velocidad del negocio. Porque el concepto ahora es la velocidad con la que yo te ayudo a poder trascender, ¿no? Y ese es el concepto clave. Y bueno, las plataformas educativas, las plataformas online, Zoom y otras más son claramente maneras en las que están respondiendo a una necesidad, penetrando en el mercado, pero además que están generando acceso. Son modelos centrados en acceso. Y esto es lo increíble. Muchísimas gracias, Pedro, por este espacio, Marlon también. Aquí creo que hay una pregunta. Tenemos una pregunta, Janet Zamudio. En Perú nos falta un Amazon como en USA o un Alibaba en China. Estamos en pañales, en ventas online. Bueno, sí es cierto. Gracias, tengo Janet una amiga Zamudio. que es una... Sí, tengo una amiga que es una visionaria que se llama Michelle Lettersten. Ella desarrollaba el tema de la feria del hogar que creo que todos nosotros hemos podido gozar, ¿no? Es una persona que para mí es mágica, le diría de esta manera, porque es una persona visionaria que intentó hacer el Alibaba de Perú y todavía está pensando en hacerlo. Y se fue al Indian Market o algo así que se llama, que es el Alibaba, pero de la India, ¿no? Y se reunió con el fundador.
Y el fundador le dijo lo siguiente: mira, el truco para poder llevar a cabo esto es que tú tienes que encontrar tu mercado local y tu mercado interno para poder crecer luego hacia afuera. Pero ¿cuál es el problema? Las trabas legales que también pueden existir para este tipo de intercambios que ella pensaba, llevar la feria al contexto digital. Muy lindo su concepto y muy interesante, pero todavía hay barreras legales fuertes para poder generar estas plataformas digitales porque nuestra legislación está muy atrás. Pero bueno, ella sigue y está pensando en más cosas y me contaba otra anécdota que decía, el día, esto no sé si Jackma, creo que lo sacó de Jackma o no sé de quién, pero uno de estos que tiene sus plataformas digitales dijo, cuando cortas la cebolla, ¿sí? Y comienzas a llorar, el día que uno entienda lo que está pasando ahí como necesidad de que la cebolla no te genere llanto, esa persona se va a volver millonaria cuando encuentre la solución. Tienes que encontrar ese tipo de dolores cotidianos que te hacen llorar, llorar y llorar y que al final nadie puede resolver. Y cuando uno encuentra la solución, ahí estás empatizando con la vida de la gente. Entonces, parte de crear un mercado online y una plataforma online es ver realmente qué tipo de solución tenemos que darle a nuestra informalidad, que es donde se crean los principales llantos en Perú. Somos un país informal y por tanto también con un capital muy activo, pero que está oculto. No quiero hacer una oda a la obra de Hernando de Soto, pero vale la pena leerlo, ¿no? Ahí en su libro El misterio del capital y todas las cuestiones donde él aborda la informalidad y todo, es muy interesante. El concepto aquí crucial es ese capital que está sumergido en la informalidad y que lo vemos como un problema, pero que nunca vemos perspectivas de co-construcción y desarrollo con ellos. Vuelvo yo a mi rollo de capital social, informalidad, personas, comunidades, pero que es importante, porque ahí está la riqueza. Lo que pasa es que es difícil ver la riqueza de un 80% de personas que están en la informalidad, porque ni siquiera la puedes contabilizar, y encima está, digamos, desarticulada por todos lados. Entonces, ¿cómo lo hacemos, no? Antes estaban 70 y tantos por ciento, ahora ya dicen que ha subido a un 80%. Pero bueno, estos son temas que tenemos que discutir porque esas plataformas tienen que alimentarse de los negocios que se crean en Perú para poder llegar a ese nivel, a nivel de e-commerce como plataformas de venta o de repente a nivel de marketplace, ¿no? Que tiene que ver con tú haces tu marketplace, tu marca y ahí vendes, ¿no? Entonces hay que ver cuáles son los modelos más interesantes y desde dónde te apalancas. Pero tienes que pensar en la realidad peruana y dónde está el llanto. La realidad peruana y dónde está el llanto. Solo para hacer unas precisiones, me encantan las frases que ha ido dando Alfredo, como Google te conoce más que tu mamá. Y una de las cosas que dijo Alfredo al comienzo es que la unicanalidad implica que sea unificada, articulada y organizada, ¿no? Yo quisiera dar un último mensaje a todos los empresarios. Nosotros hemos estado dando esta charla desde las 6:30 y la verdad que ha estado muy buena y yo te animo a que lo veas completo. Si recién te has contactado, vela del comienzo, porque realmente hoy día se han compartido conceptos muy claves para tu emprendimiento. Hoy es el momento del cambio y parte del proceso de lo que estamos haciendo a través de esta plataforma de Emprende Valor, lo que buscamos justamente es cambiar el chip, hacer repensar negocios. Yo y la experiencia del cliente, si es posible, si tú manejas bien los canales. Yo quiero contarte hoy día que mañana, justamente estábamos hablando con Alfredo, mañana él estaba contando hoy día, mañana vamos a hablar de la revolución de la fintech y el caso del banco digital B89. Va a estar acá Amparo Nalbarte. Ella es la fundadora y es parte del equipo de B89, que es un banco 100% digital. Y también el viernes, y es mañana a las 7, y el viernes a las 6:30, va a estar, él es el gerente comercial de Don Mamino. Vamos a hablar del futuro de los restaurantes y el caso de Don Mamino, que está hoy día viendo el mercado. Así que tenemos todavía un menú. Después la próxima semana se vienen más conversatorios y yo quiero agradecer de un modo especial a Alfredo por acompañarnos. Gracias, Alfredo, por tu participación, por los conceptos,
muy lúcidos que nos has dado, y yo creo que han enriquecido mucho los empresarios hoy día. Tal vez una palabra final a Alfredo y también Marlon, por favor. No, ha sido un placer, gracias Marlon. Desde antes de la reunión, creo que ha sido muy bonita la conversación contigo porque me ha enriquecido también escuchar tu experiencia en tu empresa, muy linda experiencia. Y gracias Pedro por esta oportunidad. Yo creo que hay que animar a la gente a hacer modelos de negocio disruptivos. Y en este sentido quiero plantearles qué es disruptivo. Mucha gente habla de lo disruptivo, pero como si fuera cualquier cosa. Ah, somos disruptivos porque cambiamos algo, ¿no? Ujú. Pero Christensen, que ya en paz descanse, era autor del concepto del dilema del innovador y otros textos más, señalaba que era innovación disruptiva. Y la innovación disruptiva era poder crear un océano azul, era crear un nuevo segmento que nadie había visto, perfilarlo y ofrecerle una propuesta de valor a ese nuevo segmento. Sin embargo, luego en mayo, si no me equivoco, del 2016, publica un artículo en Harvard Business Review hablando de por qué Uber no era un modelo disruptivo y haciendo una pequeña reformulación en su modelo conceptual, que era que él decía que si bien antes él había planteado que el modelo disruptivo es aquello que encontraba un océano azul, un nuevo segmento, para poder crear una propuesta de valor que pudiera extenderse y que tomaba tiempo, es otra cosa, toma tiempo, no es tan rápido. También él decía que ahora teníamos que ver que un modelo disruptivo también era poder dar una propuesta de valor a un nuevo segmento, a un segmento que ya existe, pero que nunca tuvo acceso a ese tipo de propuesta de valor y que hoy lo tiene. Eso es ser disruptivo. Modelos de valor centrados en el acceso a segmentos que antes no lo pudieran tener. Y tiene una conferencia del año 2018 en el cual justamente habla de eso, de la importancia de cómo el país, o sea, cómo Japón en realidad no supo invertir en innovación disruptiva y se mantuvo en lo que se llama innovación sostenible, que es aquella que son procesos de mejora sobre un producto que ya tienes para mejorarlo, como es Uber, para un segmento que ya lo adquiere, que tenía taxis, por ejemplo. Tú levantas la mano, tenías tu taxi, ahora lo pides por la aplicación y mejoró el servicio. Pero lo disruptivo se encuentra en poder de democratizar de alguna manera accesos y poder generar bienestar en esos ámbitos donde otros no están viendo dónde golpear. Y eso cambia las reglas del negocio y hacen que existan modelos de negocio en tiempos de incertidumbre que pueden comenzar a entender a estos segmentos de una manera diferente. Y un ejemplo para que vean que no es algo de otro mundo, para mí, ¿saben cuál es una empresa disruptiva? A pesar de que no sé, de repente tendrán sus propias lógicas de creación y todo, pero AG Group. Me encanta la manera que tiene de innovar, porque tiene mirada puesta en el ciudadano, en la gente de a pie. Y se da cuenta que tú te ibas un chifa y en el chifa vendían un agua de aloe con trocitos, ¿no? A 13 soles. Y la gente compraba su agua de aloe y lo consumía en el chifa. Y es caro porque te cuesta el precio de un menú. Y ellos decidieron hacer bio, sin trocitos, pero bio, ¿no? Su bebida de aloe. Y luego comienzan a jugar con frutos amazónicos, trabajando la identidad de la persona, con camu camu, ¿no? Entonces, la manera en la que comienzan el tema de Red Bull, evidentemente, se vuelve Bolt, ¿no? Pero el concepto es generar acceso. Ya no es tan caro y la gente puede acceder. Y es el ADN añaño. Es como yo llevo lo que no era accesible a un segmento que jamás lo podía comprar o que sí era un tema aspiracional y lo tenía muy rara vez y lo vuelvo parte de su día a día con un valor que permite el acceso. Es decir, no es la gran innovación de patear el tablero y hacer algo totalmente nuevo. Es repensar a quién me dirijo y cómo me dirijo. Y esta experiencia de poder crear modelos de valor generados en el acceso es una experiencia cotidiana de AG Group que a mí me parece que es para quitarse el sombrero también. Es una cosa muy interesante. Así que a ser disruptivos. A ser disruptivos. Muchas gracias, Alfredo. Marlon, ¿algún comentario final, por favor? Bueno, Alfredo, un gusto conocerte realmente y gracias por los elogios. Espero que sigamos contactándonos después. Y a los empresarios que nos han logrado ver o que puedan ver el video, bueno, comentarles lo que remarcaba hace un momento, ¿no? O sea,
reinventarse es pensar en los nuevos procesos, ¿no? Es una gran oportunidad. Y es una gran oportunidad que la podemos aprovechar desde ahora, ¿no? Y ese es un reto inicial, pero que va a tener unos frutos sostenibles en el futuro. Eso básicamente. Muchas gracias. Hasta una Gracias. próxima, entonces. Excelente. Gracias, Muchas Pedro. gracias, amigos. Gracias por seguirnos en esta transmisión. Y ya nos vemos mañana, a jueves a las 7 con el Banco B89. Muchas gracias por esta transmisión. Nos vemos mañana.